Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy quisiéramos con Salvador de Lutri entender un término que muchas veces lo hemos sentido, lo hemos pronunciado, hemos tratado de darle alguna aplicación, pero tal vez muchas veces nos quedamos cortos en el entendimiento y saber si hoy existe o no una contracultura. Salvador, ¿qué es esto de la contracultura? Es un tema interesante porque primero habría que definir qué es una cultura, Ajá. ¿no es cierto? Y después llegar a lo que es una contracultura. Y es tan difícil definir lo que es la cultura, porque la palabra cultura viene de cultivar, lo que el hombre siembra, ¿no es cierto? En los comienzos, digamos, de la humanidad, el hombre empezó a poner cosas en la naturaleza. Entonces, todo lo que el hombre va añadiendo a la naturaleza o modificando, a eso se le llama cultura. Te cuento que cuando tengo que hablar de esto en las clases, llevo 2 piedras. ¿Ah, sí? Una piedra que la saqué directamente de un arroyo, como está. Y otra piedra, que es una piedra también sacada de un arroyo, pero donde alguna tribu de indios le hizo un surco para usarla como boleadora. Entonces yo le digo, bueno, esta piedra es naturaleza, la que saqué del arroyo, y esta es cultura, porque tiene algo que le hizo el hombre encima, ¿no es cierto? Quiere decir que cultura sería todo lo que el hombre pone, lo que el hombre aporta a la naturaleza. Eso forma parte de la cultura, es la siembra que el hombre va haciendo, ¿no es cierto? Después aparecería otro problema que es diferenciar cultura de civilización, pero eso ya es otro tema, sí, ¿no es sí. cierto? Lo interesante es que cuando hablamos de una contracultura, estamos hablando de una reacción contra lo que el hombre ha sembrado, de una reacción contra lo que está establecido. En la década del 60 se hablaba de contracultura. Y acá hay que diferenciar, ¿no es cierto? Porque hay una contracultura. Había quienes hablaban de contracultura que lo hacían simplemente porque tenían rebeldía, digamos, adolescente. Se rebelaban y a eso lo llamaban contracultura. Contra el orden establecido y punto. Claro. Yo no sé si eso no es contracultura, eso es una rebelión. Creo que quienes tenían más claro el sentido de contracultura eran el movimiento hippie en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo el flagelo de la guerra de Vietnam. Y muchos de ellos podían ser llamados a la guerra. Y entonces se rebelaban contra esa cultura que en la flor de la edad, en vez de dejarlos gozar de lo que era su vida y la naturaleza, de ahí paz y amor y todas esas consignas, los mandaban a una guerra sin sentido, una guerra inicua realmente. Entonces, como reacción, ellos reaccionaban contra la cultura esa, ¿no? Reaccionaban contra la actitud de sus mayores, la actitud de la nación, y esa reacción la llevaron a todos los estamentos de la tecnificación y todo, para proponer una vuelta a la naturaleza. Por lo tanto, la contracultura lo que proponían era ir contra la cultura reinante. O sea, Salvador, ir contra esos códigos establecidos que las generaciones anteriores les habían impuesto, como por ejemplo la obligación de tener que ir a la guerra. Claro, y ellos reaccionaban, por ejemplo, viviendo en el campo. Salían de las ciudades. Claro. Rechazando la tecnología y trabajando manualmente las cosas. Yo creo que ellos reaccionaban contra todo lo que sospechaban que era culpable de la propuesta que le estaba haciendo su sociedad en ese momento. De allí que estaban, yo diría que estaban contra la cultura. Porque cuando hablamos de una contracultura, estamos diciendo que se está haciendo una siembra del otro lado, eficaz, positiva,
para desbancar, por así decir, a la cultura reinante. Y yo no sé si se llegó a hacer esa siembra, pero tuvieron algunas características interesantes. Por ejemplo, tenían un tipo de arte, un tipo de música, una actitud frente a la vida. Creo que fue lo más completo que podemos ver como una reacción a la cultura en forma positiva, ¿no es cierto? Porque no era una revolución destructiva. No querían destruir todo. Era ¿no? tratar de construir algo distinto. Por supuesto que tenían algunas características que tal vez sean inaceptables. Su concepción de la familia y del amor era tal vez inaceptable para muchos, para mí por lo menos, pero creo que hubo un intento de hacer algo. Ahora, yo creo que una contracultura es empezar a sembrar en un sentido diferente, y por eso a veces exageramos cuando usamos el término contracultura para ciertos movimientos, porque hay movimientos que son contestatarios nada más, ¿no es cierto?, que protestan contra algo, pero que no alcanzan a conformar una contracultura. En todo caso son una rebelión contra la cultura reinante. Entonces, hoy día, luego de este ejemplo que tú presentaste, ¿existe este seguimiento de contracultura o estamos en un momento que conformismo social, podríamos decir? Yo no creo que haya conformismo social, ¿no es cierto? Creo que mucha gente se está rebelando contra el sistema de cosas, contra las actitudes. Creo que estamos en una decadencia de la cultura, ¿no? Estamos rompiendo códigos y modelos. Pero no creo de ninguna manera que estemos construyendo una contracultura. Uh-huh. Es decir, para construir una cultura, una contracultura, tendríamos que empezar a producir nuestras obras de arte, nuestras manifestaciones. Es decir, tendríamos que tener manifestaciones de la cultura que fueran distintas a las actuales. No se ve. Lo que hay son movimientos que reaccionan contra un sistema de cosas. Eso sí, eso es muy evidente. ¿Y la diferencia con subcultura que otros manejan? Bueno, ya allí tendríamos que hablar de esas culturas, pequeñas culturas que se desarrollan dentro de otras culturas, ¿no es cierto? Bueno, de eso hay mucho, y sobre todo en el mundo occidental, con este individualismo creciente, han crecido esas subculturas. Las grandes ciudades, por ejemplo, que parecen ser tan homogéneas, ¿no?, solamente en la adolescencia suelen tener una variedad tremenda de subculturas. Los adolescentes en ese sentido son los que más producen en cuanto a subculturas. Se agrupan en tribus, ¿no?, que van teniendo sus códigos, su forma de vestir, su forma de hablar, su música, sus gustos, sus inclinaciones. En algunas ciudades, por ejemplo, da un recital tal grupo de rock, y uno sabe que todos los que van a ir todos vestidos de negro. Claro. Porque es la forma en que ellos se visten y la forma en que ellos viven. Y se identifican. Y lo usan permanentemente. No es que se colocan eso para ir a ver ese recital. No. Y tienen su lenguaje, su forma de hablar, sus gustos, las cosas que rechazan en común. Quiere decir que ahí se forma como una subcultura, ¿no es cierto? En otros casos hay grandes ciudades o poblaciones donde hay comunidades que son comunidades que han emigrado. Entonces allí se forma también una subcultura. En ese sentido, las ciudades muy cosmopolitas como Nueva York o como Buenos Aires, que han recibido un alto aporte inmigratorio, tienen comunidades, ¿no?, colonias, por así decirlo, dentro de la ciudad, mezclada, pero que conforman toda una subcultura, ¿no? En ese sentido, los que hemos nacido en Buenos Aires conocemos bastante de eso, ¿no? Porque sabemos que los descendientes de determinados grupos formaban su círculo, su movimiento, tenían sus fiestas, sus celebraciones, y a pesar de que participaban de lo de todos, tenían además sus celebraciones y participaciones particulares y peculiares de la cultura a la que ellos representaban. Entonces se manejaban como una subcultura dentro de la cultura de la ciudad. Claro, nunca intentaban ir en contra del sistema general el que integraban, ¿no? No. Y lo que hacían era vivir en ese submundo que creaban, ¿no es cierto? Y esa es la diferencia con la contracultura. Claro, ellos se llamaban las colectividades.
¿no es cierto? Pero realmente el funcionamiento de las colectividades era un funcionamiento de subculturas, ¿no? Es decir, tenían su arte, su artesanía, sus, en algunos casos su idioma particular, su teatro, ¿no? En Buenos Aires durante mucho tiempo había teatro en yiddish, que era muy bueno, excelente, con excelentes actores, pero indudablemente iba al público judío, ¿no es cierto?, que formaba una subcultura, que de ninguna manera era contra la cultura nacional, no, mantenían ciertas tradiciones y ciertas características que los identificaban y que me parece muy bien, porque no destruían nada, por el contrario, aportaban cosas a la cultura de la ciudad y formaban parte además de la cultura de la ciudad. Una breve pausa en la charla, estamos con Salvador de Lutri tratando de identificar lo que es una contracultura en el programa de hoy. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Salvador, en la historia hay alguna contracultura que haya sido la que por excelencia haya marcado a la humanidad. Bueno, hay alguien que se animó a decirlo, incluso que escribió un libro, un autor inglés que se llama John Stott, y presenta contracultura cristiana. ¿El cristianismo ha podido llegar a ser una contracultura? Bueno, acá habría que discutir bien el término contracultura. Uh-huh. El primer cristianismo llegó a ser una contracultura. Llegó a ser, porque es notable. Por ejemplo, cuando uno va a Roma, es donde más nota que el cristianismo fue una contracultura. Porque lo primero que sucede en Roma es que uno visita, por ejemplo, los museos y uno encuentra el arte romano. El arte romano desciende directamente del arte griego, con algunas características especiales. Los romanos realmente fueron cautivados por los griegos. Así que esos cuerpos moldeados en plenitud, vigorosos, los copiaron los romanos. En muchos casos hicieron los homenajes a sus senadores colocando un cuerpo desnudo de un atleta con la cabeza del senador, ¿no es cierto? Quiere decir que tenían una determinada cultura en la que se mostraba realmente la admiración que ellos sentían por el vigor físico, por la plenitud física, por el poder, etcétera. Pero si uno sale un poquito del centro de Roma y baja a las catacumbas, uno descubre que mientras en la superficie se mantenía esa cultura y esa visión apolínea del hombre, en las catacumbas iban haciendo un arte diferente, el arte de los cristianos. Y el arte de los cristianos no enfatizaba la plenitud física, sino la plenitud espiritual. Lo que quiere decir que es un arte totalmente distinto, donde el artista no trata de plasmar la perfección física, sino las actitudes de oración, por ejemplo, de adoración de sus personajes. Lo que quiere decir que hay una diferente concepción en la pintura de las catacumbas de la concepción que hay sobre la superficie. Quiere decir que por debajo, perseguidos, estaba una cultura diferente, que producía cosas diferentes, que pensaba diferente y que en alguna forma estaba haciendo fuerza por emerger, hasta que en el siglo IV emerge. Y en alguna forma el cristianismo permea toda la cultura grecorromana y la transforma. Transforma el arte, transforma su concepción de la vida, de la religión, de la historia, todo. Uh-huh. Ahí se puede hablar de una contracultura cristiana.
Y realmente el cristianismo fue contra el paganismo una contracultura. En este momento nosotros vivimos en una sociedad paganizada, pero yo creo que todavía es temerario afirmar que los cristianos son una contracultura, porque no veo toda esa manifestación dentro del cristianismo, esa manifestación coherente, ¿no es cierto?, de un arte cristiano, de una música cristiana. Más bien veo a los cristianos casi asimilándose y tomando los valores de la cultura en la que están viviendo y trayéndolos para hacerle algunas pequeñas modificaciones. Para adaptarse, ¿no? Claro. Es decir, no es que los cristianos toman el rock, y el rock es de la cultura esta, y entonces hacen un rock cristiano, porque le cambian la letra, pero le dejan el ritmo, los instrumentos, todo, ¿no es cierto? Entonces hay algo así como una seducción de la cultura que una subcultura que se llama cristianismo absorbe ciertas cosas y la transforma. Tampoco podemos decir que tenemos un arte cristiano, ¿no es cierto? Entonces yo no lo veo todavía esto como una contracultura. Estamos en un momento entonces de la historia del cristianismo que podemos decir está en baja o está en una posición no de vanguardia en el sentido de marcar rumbos, sino adaptarse, muy lejos de lo que tal vez proponían los primeros cristianos, como lo que decías vos. Sí, hay dos actitudes que están teniendo los cristianos. Una es la adaptación, es decir, en alguna forma yo tengo que vivir y convivir en esta sociedad y tomo todos los elementos de esa sociedad. Y en otros casos, una extrema marginalidad, donde me coloco al margen de todo y no intento ni siquiera modificar esta sociedad y me siento que he construido al margen un cielo sobre la tierra. Y en ese sentido nos dan ejemplo los primeros cristianos, porque los primeros cristianos, según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el testimonio más antiguo que tenemos, los primeros cristianos se instalaron como comunidad, con sus costumbres distintas y con su fe distinta, en el mismo templo judío, en el gran atrio del templo judío. Lo que quiere decir que ese era el centro religioso y político, no se colocaron al margen, no salieron fuera. Estuvieron en el mismo centro, pero con prácticas diferentes, con una prédica diferente. Ellos estaban incluidos en el medio, en el centro de la cultura judía, que era donde ellos habían nacido, en el mismo centro donde estaba la religión y el gobierno judío, con una prédica diferente. Lo que quiere decir que ellos no tomaron una actitud marginal, pero tampoco una actitud de asimilación. No los pudieron ni asimilar ni marginar. Y yo creo que eso es lo que los convirtió en una contracultura. ¿Qué papel deberíamos tomar hoy quienes dicen ser cristianos o al menos tienen ese trasfondo cristiano en su herencia y que deberían marcar otra presencia? ¿Es posible hablar de una posible contracultura cristiana hoy, siglo XXI? Es posible hablar en la medida en que cambiemos nuestra forma de encarar la fe cristiana. Yo veo sobre todo en la juventud, ¿no es cierto?, una mirada sobre las manifestaciones de la cultura en la que están inmersos, una mirada casi amistosa y envidiosa de esa realidad, y una necesidad de tomar todo eso y practicarlo y en alguna forma santificarlo cambiándole nada más que algunos elementos. Así no se llega nunca a una contracultura, lo que quiere decir que no tienen una identidad cristiana profunda. Cuando uno tiene una identidad cristiana profunda, esa identidad crea nuevos cauces, y al crear esos nuevos cauces entonces se produce la contracultura. Si no, me estoy asimilando a esa cultura. Yo creo que estamos en un periodo de asimilación. Espero que en el futuro esto se pueda revertir y que haya una convicción realmente de compromiso cristiano que lleve a que surjan manifestaciones que tengan que ver con la fe cristiana, ¿no es cierto?, y que tengan que ver con el espíritu cristiano y que hayan nacido en el seno mismo del cristianismo y que no sea simplemente una asimilación de lo que se ve afuera. En algunos casos se toman como modelo que en Juan Sebastián Bach tomaba lo que había en su sociedad, pero no nos olvidemos que la sociedad de Juan Sebastián Bach era una sociedad tremendamente influenciada por el protestantismo. Uh-huh. Entonces allí estamos frente a algo diferente. Nosotros estamos volviendo a lo que fue al mismo dilema que tuvieron los primeros cristianos. Estamos inmersos en una sociedad pagana.
Entonces tenemos que saber cómo manejarnos si queremos hacer de esta sociedad que se dice cristiana exteriormente y tiene manifestaciones paganas, cómo hacer para construir realmente y para edificar una verdadera contracultura. Si asumimos el rol que esperamos no sea así de adaptación, ¿qué peligros corremos, Salvador? Bueno, el peligro ya está a la vista, ¿no es cierto?, de que rápidamente somos absorbidos por esta cultura. A veces yo escucho algunas manifestaciones musicales que tengo que prestar mucha atención para saber si son cristianas o paganas, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que hay una asimilación total y hay una complacencia en esa asimilación. Corremos el riesgo de que hay una frase muy interesante que dice Jeremías, el profeta, dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿no? Y creo que lo que está pasando es que muchas veces nosotros nos convertimos a aquello mismo que condenamos antes de hacer que ellos se conviertan a lo que debe ser, ¿no es cierto?
El Vals de las Flores de Tchaikovsky vino a iluminar este programa de Tierra Firme, que se ha titulado Contracultura, en la charla con Salvador de Lutri. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598 91 610 610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número, signo de más 598 91 610 610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.